¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te habla el pastor evangelista Luis Alcalá y en esta hora me hago presente nuevamente a través de mi página oficial de Facebook y alabo a Dios y alabo a Cristo en esta hora por este momento que me permite poder llegar a sus vidas, a sus personas. Alabo al Señor porque grande es su amor y su misericordia y su fidelidad no tiene fin. El Espíritu de Dios hoy me ha inquietado mi corazón para poderles compartir un poco de la palabra de Dios y quiero compartir esta palabra que pienso que será de bendición para tu vida. Creo que Dios va a bendecirte con esta palabra y el tema que he titulado el día de hoy se llama los que caminan y viven en el Espíritu. Los que caminan y viven por el Espíritu. Romanos capítulo 8. Versículo 6 nos dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es algo muy sorprendente aquí lo que nos habla el apóstol Pablo, que debemos ocuparnos con mucho temor en cuanto a las cosas de Dios, porque Dios quiere que la iglesia en este tiempo camine bajo su voluntad, quiere que camine bajo el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. La Biblia enseña que nosotros como hijos de Dios no andamos conforme a la carne. Estos son para los hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo, para los que han decidido seguir a Cristo y no volver atrás, para los que han decidido pagar un precio de clamor, de oración, un precio de ayuno, un precio de búsqueda constante de su presencia. El apóstol Pablo nos enseña que el ocuparse de la carne es muerte y ciertamente porque todo lo que el hombre siembre la carne, eso va a cosechar. Sin embargo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz, y eso es lo que me gozo mucho por esta palabra, porque es muy distinto la vida de una persona espiritual, de un ser espiritual. Es muy distinto porque no anda conforme al mundo, no camina conforme al mundo. Ella camina bajo una nube de gloria, ella camina en los aires. ¿Por qué? Porque está viviendo en el Espíritu. Y yo alabo a Cristo, alabo al Señor, porque muchas veces pasé y vivo por esta circunstancia donde desea mi alma, porque el alma y el Espíritu desea conectarse con Dios, desea estar en la presencia de Dios. El alma busca eso, el Espíritu desea eso, pero la Biblia dice que la carne no se sujeta a Dios, no se sujeta a la ley, no se sujeta a la ley espiritual. Eso es lo que yo quiero que entienda. Por eso es necesario que cada día nosotros vivamos una vida de oración, vivamos una vida de consagración delante de la presencia de Dios y sobre todo pongamos en práctica que es la palabra de Dios para poder andar por ella. Es la palabra la que nosotros nos encamina y nos enseña a vivir una vida provechosa, una vida que conviene para nosotros mismos, para edificación de nuestra vida espiritual. Gálatas capítulo 6 nos enseña también lo siguiente, el apóstol Pablo en Gálatas: digo pues, andad, capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El apóstol Pablo enseña que nosotros debemos andar en el Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es frustración. El ocuparse de la carne es depresión. El ocuparse de la carne es tristeza, es nostalgia. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, es gozo, es justicia, es verdad, es paz, dice el apóstol Pablo. Entonces Él nos enseña por la palabra, nos enseña que nosotros debemos andar en el Espíritu y no debemos satisfacer los deseos de la carne, porque esta carne solamente busca los deseos de la carne. Esta carne no se quiere sujetar a Dios, esta carne no quiere buscar a Dios. Esta carne, si usted mismo se da cuenta, nosotros podemos ver hoy en día la realidad en la que se encuentra nuestra sociedad. Muchos desean satisfacer sus deseos carnales. Y la Biblia enseña a qué se refiere con los deseos carnales. Porque el deseo de la carne, dice en el versículo 17 de Gálatas capítulo 5, dice, es contra el Espíritu. Hay una oposición entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Los deseos de la carne es: no quiero orar. Mas, sin embargo, el deseo del Espíritu es buscar la presencia de Dios, orar, profundizar, estar en su presencia, clamando, intercediendo, orando. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, que nosotros no hay que satisfacer los deseos carnales, nuestros deseos carnales, porque si satisfacemos nuestros deseos carnales, nosotros no vamos a poder vivir una vida en el Espíritu. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida en el Espíritu. Y eso es lo que Dios ha venido llevándonos en estos últimos tiempos. A mi esposa, a mí, a la iglesia, les está enseñando a que debemos vivir en el Espíritu.
en el Espíritu, andar en el Espíritu. Si usted no camina en el Espíritu, usted va a fracasar como cristiano. Es decir, las tentaciones lo van a acechar, las tentaciones va a hacer que usted caiga. Y de una forma u otra usted no va a estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque no está caminando conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo enseña por el Espíritu Santo, a que nosotros caminemos en el Espíritu. Y no hay que satisfacer estos deseos carnales, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, dice. Es decir, se oponen. Hay una oposición entre sí mismos. ¿Por qué? Para que no hagáis lo que queréis. ¿Por qué? Porque el Espíritu desea estar en la presencia de Dios. Y todo aquel que camina, todo aquel que vive en el Espíritu, camina deseando, anhelando la gloria, anhelando la presencia, anhelando el poder, anhelando que sea usado, anhelando que sea derramado sobre él un bálsamo de aceite, una unción fresca del Espíritu Santo. Ese es aquel que desea, ese es aquel que camina en el Espíritu, que todo el tiempo está deseando a Dios, todo el tiempo está deseando los frutos del Espíritu, todo el tiempo está deseando los dones espirituales que Dios puede derramar en este tiempo, y está derramando sobre muchas personas, pero no hay quien lo busque, no hay quien pague el precio, no hay quien desee, anhele esa gloria. Pero yo creo que Dios en este tiempo despertará tu espíritu y empezarás a buscar la presencia de Dios, empezarás a vivir en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos carnales, porque los deseos carnales, hermano, no edifican, antes más destruyen las pasiones, los deseos por las cosas de Dios. Hay tantas cosas que uno como hombre de Dios, como siervo de Dios, quisiera hacer a veces, pero a veces el cansancio, la fatiga, a veces el sueño, la pereza que el enemigo pone sobre nosotros. No digo que somos personas indestructibles, todo lo contrario. Creemos que por la fuerza de Dios podemos seguir adelante y podemos seguir caminando y podemos seguir avanzando en el reino de Dios, pero es necesario sujetar la carne, es necesario sujetar esta carne al Espíritu. Esta carne tiene que someterse. Porque esta carne no se quiere someter, esta carne no quiere buscar la gloria de Dios, esta carne no quiere, no desea, no anhela. Por eso el apóstol Pablo dice, los deseos de la carne son contra el Espíritu. Es decir, si por la carne fuera, no vayas a la iglesia. Si por la carne fuera, no ores. Si por la carne fuera, ¿sabes qué? Ponte a ver películas, telenovelas, ponte a ver Netflix y ponte a hacer todo lo que tú quieras, pero no busques la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne se oponen contra el Espíritu. Y aquel que camina en el Espíritu es una persona que camina bajo una bendición tremenda. Yo se lo digo porque ríos de paz corren sobre él. Un gozo inexplicable corre sobre esas personas, porque estas personas aprendieron a caminar y andar por el Espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña, que cada uno de nosotros en este tiempo sometamos esta carne. Sometamos esta carne delante de Dios, porque Dios quiere que nosotros vivamos sometidos en su poder, sometidos en su gloria. Eso es lo que Dios quiere. Pero esta carne no se somete, esta carne no se sujeta. El apóstol Pablo mismo lo enseña ahí en Romanos capítulo 8, dice, porque los que piensan, dice, mira lo que dice en el 8 capítulo de Romanos, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, si tú vives en el Espíritu, si tú andas por el Espíritu, tú vas a pensar y vas a estar conectado con el cielo en todo tiempo. No vas a tener la necesidad de estar arrodillado 24 horas. Es una bendición estar en la presencia de Dios, y es una bendición estar en la presencia solas con el Señor, pero también puedes tener comunión con Dios cocinando, lavando, puedes tener comunión con Dios en el trabajo, puedes tener comunión con Dios cuando te vienes del trabajo a tu casa. De muchas maneras puedes andar en el Espíritu, y eso es lo que yo quiero que entiendas. Eso es lo que Dios quiere, que tú andes en el Espíritu, que pienses en Él, que medites en Él, que vivas enamorado, apasionado por Él. Eso es lo que Dios quiere. Para que uno pueda vivir una vida en el Espíritu, necesita someterse. Someterse al poder de Dios, someterse a la voluntad de Dios, someterse en oración, en ayuno y en la lectura de su palabra. Someter a esta carne, porque esta carne no se somete, esta carne no se sujeta, hermano. Si por esta carnecita fuera que uno reciba todas las cosas fácilmente, los dones. Mucha gente anhela ser usado. Mucha gente desea ver manifestaciones del Espíritu Santo. Mucha gente desea ver la gloria de Dios, pero no somete la carne.
no se somete al Espíritu. Es decir, no busca, no anhela la gloria. Quieren la gloria, pero no quieren pagar el precio por ver la gloria. Eso es lo que yo quiero que entienda. Aquel que paga el precio, aquel que busca, aquel que toca, dice la Biblia, se le abre. Aquel que busca, encuentra. Pero tienes que buscar, tienes que anhelar, tienes que desear la gloria. Si tú no deseas la gloria, entonces Dios te va a ver que tú no estás interesado realmente. Es necesario vivir una vida íntegra, es necesario vivir una vida de oración para poder caminar en el Espíritu, para poder andar en el Espíritu. Cuando nosotros aprendamos a sujetar esta carne, vamos a ver cielos abiertos, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver manifestaciones, vamos a ver el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, vamos a ver el don de hacer milagros, vamos a ver el don de liberación, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque caminamos conforme al Espíritu. Porque no nos sujetamos a la carne, sino antes más bien sujetamos la carne al Espíritu, la sometemos delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo la iglesia pague el precio. La iglesia quiere ver gloria, la iglesia quiere ver un avivamiento, pero no se levantan a orar, no se levantan en fe a buscar la presencia de Dios, a ayunar, a proclamar ayuno, no se levantan a pagar el precio. Dios quiere que cada uno de nosotros nos esforcemos y busquemos y deseemos la gloria. Si usted no desea la gloria, pues entonces Dios no lo va a levantar. No piense tener un ministerio glorioso de muchos frutos, de manifestaciones del Espíritu Santo, si usted no paga el precio. No lo piense obtener, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que uno viva. Es necesario que uno camine en el Espíritu. Si uno no vive, si uno no camina en el Espíritu, no va a poder ver ninguna manifestación. No va a poder ver manifestaciones de la gloria de Dios. Y Dios quiere manifestarse a través de ti. Dios quiere usar tus manos. Dios quiere levantarte. Dios quiere darte un ministerio. Dios quiere ver sobre todo un esfuerzo en ti. Una dedicación en ti. Si tú no pones esa dedicación, si tú no pones ese esfuerzo, entonces Dios no ve que no estás interesado, entonces no te va a levantar. Por eso es importante que nosotros caminemos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. El apóstol Pablo dice que no debemos andar en la carne, sino en el Espíritu, porque si andamos en la carne, vamos a satisfacer los deseos de la carne. Es decir, vamos a pensar en todo menos en Dios. Vamos a desear todo menos la presencia de Dios. Es decir, yo sé que es una bendición salir y pasear y viajar y hacer muchas cosas, pero que sea dirigido por el Espíritu de Dios. Que Dios te dirija, que Dios ponga en ti ese sentir de querer disfrutar en familia. Es una bendición disfrutar en familia, pero también Dios te dice que también aprendas a vivir en el Espíritu. Que no todo el tiempo es viajar y salir y salir. Hay que pagar un precio. Y ese precio es de súplica, de ruego, de oración. Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne. Escuche bien. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo aquel que camina en la carne cae en pecado, en estos deseos carnales. ¿Cuáles son? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. ¿Qué más podemos ver? Dice hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Es tremendo, es un peligro caminar en la carne. Es un peligro caminar en la carne. Yo quiero que entienda eso. Es un peligro caminar en la carne. ¿Por qué? Porque puedes caer en tentación. Puedes caer en pecado. Puedes fallarle a Dios. Si tú has dejado tu vida de oración, si tú has dejado de orar, si tú has dejado de buscar, si tú has dejado de estar en la presencia de Dios y ya no estás pagando el precio como antes muy bien lo hacías, pues es tiempo que te levantes en fe. Es tiempo que empieces a desear la gloria y la presencia de Dios. Poderoso es Dios para levantarte nuevamente. Poderoso es Dios para tener misericordia de ti y usarte nuevamente como lo hizo al principio. Yo les había dicho que en algún momento me había enfriado, me había alejado, pero Dios había puesto ese sentir en mi corazón de anhelar la gloria, de desear la gloria. Y yo recuerdo que empecé a buscar, empecé a llenarme nuevamente, y Él está haciendo que lo que ha hecho en este tiempo es restaurarme, levantarme, y hace que mi copa esté llena. ¿Por qué? Porque yo también tengo que buscarlo, porque yo también tengo que anhelarlo. Cada uno de nosotros debemos entender una cosa, que si nosotros no vivimos en el Espíritu, vamos a andar en la carne. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que el sentir de la carne es muerte.
Y hay muchos que están muertos espiritualmente. Hay muchos que no ven la gloria, no ven el poder de Dios. Hablan de glorias pasadas, pero no hablan de lo que Dios quiere hacer en el presente. ¿Por qué? Porque no están sujetos al Espíritu, no están sometidos al poder de Dios, no están en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque están satisfaciendo los deseos carnales. Y Dios no quiere que nosotros le demos placer o le demos gusto a nuestra carne. Más bien a esta carne hay que hacer, ¿qué es lo que debemos hacer con esta carne? Someterla al poder de Dios, someterla a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Estos son los deseos de la carne. Yo quiero que entienda esto. Pero qué distinto es aquel que camina en el Espíritu, vive en el Espíritu. Aquel que vive en el Espíritu camina bajo una atmósfera diferente al mundo. Yo recuerdo que en estos últimos meses Dios viene poniendo una pasión, una entrega por su presencia. Y recuerdo que había estado en ayunos. Y recuerdo que en esos días que estuve en ayuno, que estuve en la búsqueda de su presencia, orando, buscando el rostro de Dios de madrugada, Dios me da una revelación, me da un sueño. Yo lo voy a contar para la gloria y honra de Dios. Y me gozaba por este sueño porque al principio estaba un poco atemorizado por lo que había visto. Pero recuerdo que en el sueño me veía que estaba en mi cama acostado. De pronto, de un momento a otro, veo que mi ventana estaba abierta. La ventana de mi habitación donde yo duermo, donde yo estaba durmiendo. Y recuerdo que empezó a entrar un león. Entró un león, hermanos, es algo terrible. Entró un león y yo me quedé impactado porque no sabía qué hacer. Entonces lo que hice fue lo siguiente: sin moverme, solamente procuré taparme un poco para que no me vean, pero ya los leones me habían visto. Lo más asombroso era que entra un león y pasa olfateando en la habitación, el lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Se va de frente y sale por la puerta de la habitación. Yo me quedo asombrado. De pronto yo dije, bueno, ya se fue. Empezó a entrar otro león. Y así sucesivamente entró otro león y estaban oliendo la habitación. Y olían y no encontraban nada. Y por más que me veían, no me hacían nada, hermano. Era algo asombroso, era algo sorprendente porque nunca había tenido una experiencia como esa. Pero yo me gozaba porque Dios me revelaba algo. Yo le voy a decir lo que Dios me revelaba en este sueño. Y recuerdo que un último león entra y este león sí me logra ver y pone sus miradas en mí y logra poner sus dos patas, los logra poner en la cama. Y recuerdo que me queda mirando fijamente y no me hace nada. Yo dije, Dios mío, ¿ahora qué hago? Dios mío, me va a comer el león, no sé qué voy a hacer ahora. Ayúdame, Señor, cúbreme con tu sangre. Lo único que dije, Señor, cúbreme con tu sangre, Dios mío, porque me va a comer este león. Entonces yo decía, el león se puso encima de la cama, puso sus dos patas y no me hizo nada, solamente me estaba mirando y de un momento a otro se bajó y siguió su camino y salió por la puerta. Y yo me quedé impactado. Yo dije, Señor, ¿y por qué no me han comido? ¿Por qué no me han devorado? Diría yo, porque estos leones, si yo realmente no hubiese estado guardado por ti, si tú no me hubieses protegido, me hubiesen comido, pero creo que tú me has librado. Entonces la voz del Espíritu Santo me dice lo siguiente en el sueño. Me dice, ¿por qué no me han comido? Le digo, Señor. Y el Señor me dice, porque no hueles a carne. No huelen a carne, me dice. Y yo me quedo impactado. Wow, Señor. Yo digo, toda la gloria le empecé a dar al Señor, pero me levanté un poco perturbado por el sueño. ¿Por qué? Porque yo estaba caminando en el Espíritu. La Biblia habla, Daniel en el foso de los leones, que Daniel había sido arrojado injustamente por un edicto de su pasión, de su entrega por Dios. Entonces, la Biblia dice que Daniel estuvo en ese lugar por serle fiel a Dios. Y él estuvo en el foso de los leones. Y la Biblia dice que los leones no le hicieron nada, hermano. Algo tremendo. Yo me quedé impactado con la vida de Daniel porque Daniel tenía un espíritu ferviente. La Biblia dice que tenía un espíritu ferviente. Era un hombre apasionado, un hombre que tenía una devoción por Dios, una entrega totalmente por Dios y que caminaba. La Biblia enseña que Daniel andaba en el espíritu. Él no andaba en la carne. Ahora entiendo por qué no se lo comieron. La Biblia dice que Dios envió a su ángel para taparles la boca a los leones, ciertamente, eso es bíblico, eso es así, pero también yo creo que no se lo comieron a él. ¿Por qué? Porque él no olía carne.
Él no olía carne. Entonces era asombroso porque yo me quedaba impactado ver este sueño y ver la realidad de lo que la Biblia nos dice, nos enseña que a Daniel no se lo comieron los leones. ¿Por qué? Porque él no olía carne, y también porque el Señor mandó a su ángel a taparle la boca a los leones. Eso es lo que yo quiero que entienda, hermano, algo sorprendente. Yo me gozaba con esta experiencia que Dios me había dado. Lo que quiero decirte es que no trates de satisfacer los deseos carnales, porque los deseos carnales son contra el espíritu. Y si tú te sometes al poder de Dios, y si tú vienes a Dios con oración, con ruego, con súplica, si tú te humillas delante de Dios y le dices: Señor, me he apartado, me he alejado, he dejado de orar, he dejado de buscar tu presencia, he dejado de anhelar tu gloria, he dejado de orar de madrugada, he dejado de orar al mediodía, he dejado de orar por las noches. Señor, perdóname si en algún momento me alejé. Aquí estoy nuevamente, levántame para la gloria y honra de tu nombre. Hermano, mire, hermana, Dios es poderoso para levantarlo instantáneamente en ese momento y llenarlo nuevamente de su presencia. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia esté lleno de su presencia, que la iglesia ande y viva por el Espíritu. Si la iglesia anda y vive por el Espíritu, la iglesia verá la gloria de Dios, la iglesia verá la manifestación de Dios, la iglesia verá milagros, verá cosas grandiosas, cosas sorprendentes y sobrenaturales. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu, se sujeta al Espíritu, se sujeta y se somete al poder de Dios, a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero que entienda, hermano. Esta experiencia que yo tuve me dejó muy perplejo, anodadado, de la verdad, porque sé que Dios de una forma especial trata con cada uno de nosotros, y Dios quiere que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte, nos dispongamos. Dios quiere que cada uno de nosotros nos entreguemos cada día, así como Daniel, seamos como Daniel. Daniel vivía en el Espíritu, Daniel andaba en el Espíritu, y él oraba en las mañanas, al mediodía y por la tarde. Y quizás este hombre, como andaba en el Espíritu, también oraba, pero de noche, hasta en sueños, hermano. Yo recuerdo que muchas veces Dios me ha llevado a orar hasta en sueños, hermano. De repente estoy entre dormido y despierto y estoy clamando y estoy orando. ¿Por qué? Porque estoy andando en el Espíritu. Eso es lo que yo quiero que entienda. Dios es un Dios maravilloso, que nos permite tener una comunión con Él a través de la oración. Y solamente esta comunión se logra cuando nosotros decidimos venir a Él en ruego, en súplica, en humillación, sometiendo nuestra voluntad a la de Él, porque eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Yo me gozaba porque Daniel vivía una vida diferente a todas estas personas que eran gobernadas por el rey Darío. Yo me gozaba con la vida de Daniel porque Daniel no fue atacado por los leones. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba guardando. Y asimismo Dios te guarda cuando tú andas en el Espíritu. El enemigo podrá levantarse, el infierno podrá levantarse, y todo un ejército demoníaco podrá levantarse, pero también se levantará Dios a pelear por ti. Dios se levantará a pelear por ti y enviará a su ángel muchas veces a cerrarle la boca a esos leones que quieren hablar en contra de ti. Que por qué hace esto, que por qué hace aquello. Mucha gente todo pone en tela de juicio. Mucha gente no deja que uno fluya en el Espíritu, pero no importa lo que te digan. Tú sigue adelante, tú sigue avanzando, tú sigue buscando, tú sigue anhelando la gloria de Dios, tú sigue deseando la presencia de Dios y verás grandes resultados. Todo aquel que camina en el Espíritu vive una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Eso es lo que produce caminar en el Espíritu. Caminar y andar por el Espíritu es una vida diferente al de caminar en la carne, porque el sentir de la carne es muerte, mas el vivir en el Espíritu es gozo, justicia y paz. Así que yo deseo que Dios te bendiga profundamente, hermano, hermana. Espero que puedas ser bendecido con esta palabra. Yo creo que Dios hará cosas grandes con tu vida, pero es necesario que busques la presencia de Dios, es necesario que pagues el precio, es necesario que anheles la gloria, que desees la gloria, pero ven a su presencia, búscalo. En YouTube no lo vas a encontrar, en Facebook, estando muchas horas en Facebook, tampoco vas a encontrar y vas a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no le estás dando el tiempo a Dios que se merece. Dale el tiempo que Dios se merece. Dios quiere que tú seas como Daniel, que lo busques no solamente por la mañana, sino al mediodía, por la tarde y por la noche. Puedes buscarlo en todo instante, en cada momento lo puedes buscar, pero lo que tienes que hacer es venir, someter esta carne, porque esta carne no se sujeta, esta carne no se quiere someter, esta carne no quiere buscar, no quiere anhelar. Y ciertamente, por algo Jesucristo dijo que carne ni sangre heredará el reino de Dios.
carne ni sangre heredará el reino de Dios. Eso es lo que debemos entender. Jesucristo, estando aquí en la tierra, nos enseñó a pagar el precio. Él sometía la carne. Él todos los días por las mañanas se levantaba de muy temprano a orar. Él ayunaba, él buscaba, él anhelaba, él deseaba la gloria de Dios. A él no le importaba la fama. A lo que él quería era agradar al Padre. Lo que él quería primero era llenarse. Y es que cada quien cuando viene delante de la presencia de Dios, Dios lo llena, Dios deposita su Santo Espíritu y empieza a obrar de una forma sobrenatural. Por eso para Jesús era más importante tener comunión con el Padre que sanar enfermos, echar fuera demonios. Era más importante tener la comunión con el Padre. Y eso es lo que yo quiero que entiendas. Si tú vives en el Espíritu y andas por el Espíritu, vas a tener comunión con Dios siempre. Donde quiera que vayas, vas a tener comunión siempre. Por eso, anhela, desea caminar en el Espíritu. Porque Dios quiere levantarte con un ministerio poderoso. Dios quiere levantarte como nunca antes. Dios quiere cumplir las promesas, porque muchas veces la promesa no se cumple. ¿Por qué? Porque uno tampoco no acciona, uno tampoco no pone de su parte, no busca, no desea. Dios quiere que tú también te esfuerces. Por eso el Señor te dice en esta hora, esfuérzate y sé valiente. Y anhela y desea las cosas celestiales y no las cosas terrenales, porque el mundo y sus deseos van a pasar, estas cosas temporales van a pasar, las cosas del mundo van a pasar, mas aquel que vive la voluntad de Dios permanecerá para siempre, mas aquel que desee la gloria de Dios verá la gloria de Dios moviéndose no solamente en su casa, en su familia, sino también en el barrio, allí en tu ciudad, en tu país, donde quiera que te encuentres. Dios puede hacerlo, Dios lo puede hacer, pero vive en el Espíritu, anda por el Espíritu. Yo deseo profundamente que Dios bendiga tu vida. Se despide tu hermano evangelista, siervo de Dios, Luis Alcalá, y alabo a Cristo porque me ha permitido predicarte esta palabra. Creo que será de gran bendición, sobre todo esta experiencia que tuve con el Señor. Espero que la atesores y la guardes dentro de tu corazón. Si el Señor está contigo, nada va a poder contra ti. Lo único que tienes que hacer es levantarte en fe y pagar el precio, buscar, anhelar, desear la presencia de Dios, porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Dios te bendiga profundamente. Nos vemos. Bendiciones. Paz.